A ver, piensen en esto por un momento. ¿Y si toda la historia que nos han contado es solo una parte? La versión oficial, digamos. ¿Qué pasaría si existieran otros relatos, otras voces, que fueron silenciadas a propósito, enterradas hace casi 2 milenios? Pues esa es la pregunta que, literal, sacudió los cimientos de la historia en el siglo XX. Es que lo que encontraron, casi por accidente, en medio del desierto de Egipto, no fue un simple hallazgo arqueológico, para nada. Fue la prueba contundente de que la historia era mucho, mucho más grande de lo que creíamos. Es que de verdad, detengámonos a pensar en la cifra. 1600 años. Mientras caían imperios enteros, mientras el mundo cambiaba por completo, ¿se imaginan? Ahí, bajo la arena, había un tesoro de conocimiento prohibido, simplemente esperando. Y bueno, la historia de cómo lo encontraron, es de película. Olvídanse de una gran expedición de arqueólogos con mapas del tesoro y tecnología de punta. No. La realidad fue algo mucho más simple, mucho más de a pie. Ok, aquí empieza lo bueno. Nos vamos a diciembre de 1945. Tenemos a un campesino, Muhammad Ali al-Zaman, que está en lo suyo, cavando para sacar fertilizante. De repente, ¡pum!, la pala choca con algo duro. Él piensa, bueno, una roca más, pero no. Es una vasija de cerámica enorme, casi de 1 metro de alto. La curiosidad le gana, la rompe y ¡wow! Adentro se encuentra con 13 libros viejísimos, encuadernados en cuero. Él, en ese momento, no tenía ni la más remota idea de la bomba que acababa de encontrar. Pero aquí la historia da un giro, casi de terror. Imagínense la escena. Mohammad llega a su casa con los libros y su mamá, pues, al ver esos papiros viejos y polvorientos, ¿qué creen que hizo? Agarró varios y los usó para prender el fuego para cocinar, así como lo oyen. Es que te pone a pensar lo frágil que es todo, ¿no? Por un poquito y este tesoro se perdía para siempre, convertido en cenizas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué diablos decían esos libros que se salvaron del fuego? ¿Qué los hacía tan especiales? Bueno, aquí es donde todo se pone realmente interesante. Porque no eran, registros de cosechas. No, eran textos que pintaban una imagen del cristianismo que, la verdad, no se parece en nada a la que la mayoría conoce. Estamos hablando de 52 textos diferentes. No era un librito, era toda una biblioteca. Y adentro había de todo. Evangelios que nadie conocía, poemas rarísimos, mitos que explicaban el origen del universo de formas muy locas. O sea, era el centro del pensamiento alternativo de la época. Y bueno, la corriente de pensamiento detrás de casi todos estos escritos tiene un nombre: gnosticismo. La palabra clave, para que nos entendamos, es gnosis. En griego significa conocimiento. Para los gnósticos, la onda no era tener fe ciega en lo que te decía una institución, no. La salvación venía de adentro, de un conocimiento directo, personal, una especie de revelación o iluminación interior. Pero, de todos esos textos, hay uno que es como la superestrella, la joya de la corona. Y ese es el famosísimo Evangelio de Tomás. Y ojo, porque si esperan una historia de la vida de Jesús con su nacimiento, milagros y crucifixión, se van a llevar una sorpresa. Esto es otra cosa. Aquí está la clave de todo. El Evangelio de Tomás es básicamente una lista de 114 dichos secretos de Jesús. Y en estos dichos, el Jesús que vemos no es tanto el Salvador que muere por nuestros pecados. Es más bien un guía espiritual, un maestro que te dice cosas como: oye, el reino de Dios no está en el cielo, está dentro de ti y a tu alrededor. La idea es que la salvación se alcanza conociéndote a ti mismo, no por el sacrificio de otro. Es una vuelta de tuerca total a la historia. Como se podrán imaginar, esto fue una bomba atómica para historiadores y teólogos. De la noche a la mañana, tuvieron que sentarse y decir: ok, parece que todo lo que pensábamos sobre el cristianismo primitivo quizás estaba incompleto. Y al estudiar los manuscritos, los expertos empezaron a atar cabos como en una buena historia de detectives. Primero, estaban escritos en copto, el idioma de esa zona de Egipto, pero eran traducciones de textos en griego mucho más viejos. Y el dato clave, la pista final, la fecha en que los enterraron.
alrededor del año 367. Esa fecha es la que resuelve el misterio de por qué los escondieron. ¿Y por qué esa fecha es tan importante? Porque justo en ese año, un obispo muy poderoso, un tal Atanasio de Alejandría, mandó una carta que básicamente era una orden para todas las iglesias. Decía, estos son los únicos libros que valen, los del canon oficial. Todos los demás son herejía y hay que quemarlos. Y adivinen qué libros estaban en esa lista negra. Exacto, estos. Lo más probable es que un grupo de monjes, para salvar su preciada biblioteca de que la convirtieran en cenizas, la sellaron en esa vasija y la enterraron, con la esperanza de volver por ella algún día. Esto cambia toda la perspectiva. Antes de Nag Hammadi, la idea general era que el cristianismo había sido siempre un bloque unido, una sola voz. Pero este descubrimiento nos mostró que eso no era cierto. El cristianismo primitivo no era un monólogo, era un coro caótico y apasionado, con un montón de voces diferentes, todas compitiendo para ver cuál era la verdadera. La versión que conocemos hoy no es la única que existió, es sencillamente la que ganó la batalla. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que va mucho más allá de esta historia en particular. La lección de Nag Hammadi es que el pasado no está escrito en piedra, está vivo y lleno de secretos. Pensemos en esto. Si una biblioteca entera, una que cambia nuestra comprensión de la historia, pudo estar escondida por 1600 años, ¿cuántas otras historias, cuántas otras verdades seguirán por ahí, enterradas bajo la arena, esperando que, por un golpe de suerte, alguien las vuelva a encontrar?